Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, hoy vengo a traer un espacio como más de enfoque interior. No vengo a sacudirles hoy la conciencia, no vengo a sacudirles hoy al ego. Más bien va a ser un momento como de abrazo, de contención, de suavidad, de dulzura. Y al mismo tiempo, pues les voy a estar compartiendo como algunas de mis experiencias por el viaje de la no dualidad. Hay un momento donde tú descubres que solamente hay este instante. De repente tienes la maravillosa posibilidad de estar ahí donde estás y reconoces que ya lo tienes todo, que tienes hasta de sobra, tienes tanto que te sobra en todos los sentidos, en todos los niveles, en todas las formas, en todas las expresiones. Pero aquel programa del miedo que nos acecha, como si de una sombra se tratara, es como aquella parte con la que tenemos que trabajar realmente, o más que trabajar, es como esa parte que simplemente hay que observar. Algo que a mí me llama la atención de la realidad, perdón, tengo como hipo hacia adentro. Algo que a mí me llama la atención de la realidad es su flujo constante. A pesar de que las cosas estáticas, los objetos nos dan una ilusión de quietud, en realidad, si pudiéramos verlos de cerca, sus moléculas se están moviendo y ya se están deteriorando y ya están muriendo y ya todo se está transformando siempre en algo más. Entonces, saber y sentir que la realidad es movimiento constante nos posiciona en un lugar muy interesante para reflexionar respecto a por qué caemos en el bloqueo o por qué caemos en la limitación, por qué caemos en la sensación de no avanzar y dónde se ubica realmente la sensación de no avanzar. Porque si yo vuelvo al presente, mundo físico, mundo que captan mis sentidos físicos, yo vería que aquí y ahora tengo algo que debo hacer en este momento. Hacer o no hacer, porque el no hacer es hacer también. Pero de algo que me di cuenta es que según el punto de conciencia en el que tú estés, según el momento evolutivo de vida en el que tú te encuentres, esta contemplación de la que les estoy hablando puede llegar a ser muy abrumadora y tal vez no todos estamos en ese momento para sentarnos a contemplar. Hay quienes todavía están en una dinámica muy dinámica, valga la redundancia, porque es como hay una oportunidad maravillosa de detenerse a contemplar verdaderamente. Es empezar a generar pausas y espacios entre la constante de la corriente, la constante del movimiento. Justo aquí al lado, donde estoy quedándome ahora, hay una autopista, pues o no una autopista, una vía. En general están pasando vehículos todo el rato. Yo he aprendido pues como a que no me genera nada. De hecho, a veces escucho y, oh, ¿verdad que existe ese flujo? Entonces me recuerda un poco a la mente, porque cuando yo quiero, puedo poner la atención en el sonido que están generando los carros al pasar.
De hecho, como el micrófono tiene la capacidad de no captar, pues es una configuración que tiene el Zoom, no va a captar el sonido, ustedes no lo van a escuchar, pero está pasando ahí, ¿no? Y fíjense la analogía de que así son los pensamientos. Yo podría estarte diciendo ahora que hay un ruido y tú no estarlo escuchando. Y eso es lo que nos sucede con nuestra mente, que en algún momento el ser humano no es verdaderamente consciente de la capacidad y de la posibilidad de observar qué es lo que pasa en la mente. Porque aquello que está pasando en la mente es lo que me va a direccionar mi experiencia presente. Es lo que está marcando marcando y incentivando y estimulando mi experiencia presente. La cosa es que no tenemos que juzgarnos ni ser demasiado duros con nosotros, porque este proceso de observación puede tomar tiempo. Alguien podría venirse a vivir aquí y desesperarse con el sonido de los autos. Y como la invitación es a una mirada de no juicio, hay una dimensión que no se nos abre si no estamos dispuestos a dejar de juzgar, empezando por nosotros mismos. Digamos que es una gran ventaja esto, porque nos dicen, ustedes están siendo invitados a vivir desde la neutralidad y desde el no juicio. Pero lo primero que nos damos cuenta cuando nos hacen esta invitación es que vivimos en juicio constante. Vivimos juzgando todo, quejándonos, criticando. Ese es el estado primero de la inconsciencia humana. Entonces ya en ese estado te das cuenta de lo mucho que te queda por trascender. Pero justo ahí se te invita de una manera muy amorosa a que no forces los tiempos. Porque es que hoy en día, o digamos que siempre, no hay nada nuevo en el universo en realidad. Hay una tendencia de querer hacer como más rápido el proceso. Lo único que podemos llegar a hacer rápido como tal es que el proceso sea amoroso. O sea, eso es curioso porque puedes acelerar tu vida solo en un sentido, y es en el sentido de que la vivas desde el amor. Entonces, esa herramienta, ese superpoder, sí está disponible aquí y ahora para que lo pongas sobre cualquier situación que estás atravesando. Entonces, si estás en una adicción, invocas al amor y te dispones a atravesar esa experiencia desde el amor. Pero si tú quieres ya dejar esa adicción, ese hábito, ese vicio, esa relación, fíjate que lastimosamente no puedes acelerar los tiempos de aprendizaje que te va a dar ese proceso. Si tienes una enfermedad física, igual. Si hay un síntoma que se está expresando físicamente y estás en un tratamiento o no, da igual. ¿Qué es lo único que podrías invocar aquí y ahora y que te dé beneficios ya? Que este es de los beneficios divinos, es como, es una suscripción del cielo, es una suscripción que es gratis y está siempre disponible para cuando nos llegue el momento de rendición. Que la rendición nos busca llevar es a la aceptación, pero no a la resignación. Son cosas distintas. Yo me resigno porque yo pienso que Dios es un Dios que está en lo incorrecto, que está equivocado y que Él no sabe gobernar la realidad. Pero como le ponemos además forma, le ponemos rostro, le ponemos cuerpo humano, y Dios no es humano, Dios no tiene forma. Nosotros no podemos concebir a Dios ni siquiera, no nos da la mente. Para no conectar con esta sensación de no saber qué es Dios, le ponemos una forma y nos da una falsa sensación de tranquilidad, pero no funciona de esa manera.
En ese caso, cada quien debe emprender la búsqueda, el viaje profundo de indagar qué es Dios. Porque más que quién es Dios, sino qué es Dios. ¿Qué es Dios? Entonces, un día leí, negar a Dios es negarte a ti. Y evidentemente estoy existiendo. Esta experiencia está siendo, está sucediendo. Pero algo que nos puede llegar a pasar con las ideas de no dualidad, que a mí me pasó, es caer en un hechizo a nivel pragmático. Eh, Esperen un momentico, miro si estoy en lo cierto. No, yo me equivoqué. Precisamente a nivel pragmático no es porque si viviéramos las ideas de la no dualidad a nivel pragmático, pues no nos pasaría esta experiencia que les voy a compartir. Pero no pasa nada si nos pasa porque solo así nos volvemos sabios. Aquel que tú ves que vive en total sabiduría es alguien que cometió todos los errores del mundo. Ya cometió todos los errores posibles, habidos y por haber. Entonces, más bien viviendo la teoría de la no dualidad desde la teoría, dejándolas en la mente y no bajándolas y aterrizándolas a este plano físico, nos lleva a vivir varias cosas. Uno es como un nihilismo, que es como una sensación de nada, pero es como que te lleva a despreciar la realidad. O sea, es como que tú dices, si la realidad es una ilusión, si nada existe, entonces, ¿qué sentido tiene todo? Y eso me pasó. Hoy en día, en serio, doy las gracias que me haya pasado, porque en serio te lo puedo contar desde la experiencia pura y viva. Entonces, el ego, o sea, el miedo en nosotros, o sea, las ganas de seguir negando el amor, nos puede llevar a usar estas ideas de un curso de milagros, por ejemplo, a que rechaces al mundo, a que empieces a rechazar tu experiencia corpórea, a que empieces a rechazar todo el mundo. Y eso te lleva a una depresión. A mí me lleva a una depresión muy sutil, mucho más sutil que las depresiones que tuve en el pasado. A pesar de todo, estaba como viviendo en paz esa depresión, pero yo la verdad le había perdido el gusto y el encanto a todo. E incluso en ese tiempo yo estaba comunicando ideas de no dualidad, pero me di cuenta que algo estaba faltándome y que había algo que no estaba viendo y que no estaba captando. Incluso eso me llevó como al desprecio hacia el cuerpo, o sea, como que no quería cuidarlo y me llevó como a, voy a comer entonces lo que quiera, porque al fin y al cabo esto es ilusión. Y caí en esa tentación, caí en ese error, que entonces como esto es ilusión, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no funciona así. Realmente sí debes aprender a respetar las leyes de la materia. Y a lo mejor después de que respetemos las leyes de la materia, a lo mejor ya habiendo pasado estas pruebas de respeto a las leyes de la materia, tal vez ahí ya nada te afecte, pero primero hay que hacerlo primero. Es como decir que tú en 11 pues ya no sufres las sumas, las restas, ¿no? En 11 en el colegio, ya no sufres las sumas y las restas, las sumas las sufres en segundo y en primero. Y a lo mejor ya en 11 como no las sufres, pues ya no te afectan ni te hacen nada. A lo mejor intuyo que así funcionan las cosas. Es como, sí, el ser humano cuando llega a su máximo nivel de conciencia puede salir e ingresar de la materia y puede hacer con la materia lo que quiera, obviamente desde el amor. O sea, quienes ya hacen esto viven desde el amor, pero cuando todavía no vivimos desde el amor total, desde el amor incondicional, desde el amor universal, entonces, claro, es un peligro. Y yo me caché, yo dije, pues yo que estoy pretendiendo de que yo ya puedo
manipular la materia y que puedo comerme todos estos panes con gluten que ya de por sí sentía que me estaba generando ciertas sensaciones en el cuerpo, pero yo las ignoraba, yo decía, no, todo está en mi mente, yo no estaba siendo amorosa conmigo, yo no había entendido que no se trataba de comerme o no comerme el pan, que al final no se trataba de la forma como tal, sino que se trataba del proceso interno que yo estaba viviendo en base a, en relación a. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, toda la relación que tenemos con lo físico no es más que una excusa para que aspectos de nuestra conciencia se fortalezcan, crezcan, germinen, se fertilicen. Parece muy contradictorio, lo sé, parece no tener sentido, lo sé, pero así funciona esta loca realidad. Esta realidad que a veces nos puede parecer muy densa, muy intensa. Entonces, llamados como por ejemplo a dejar una sustancia, a dejar una droga, a dejar una relación de pareja, a dejar un tipo de trabajo, a dejar contenido que consumes a través de tu celular o del computador. Cada vez que sentimos un llamado de este tipo, que todos lo sabemos, todos lo sentimos, no es por la cosa en sí mismo, no es por decir que es que tú ya no comes carne o que tú ya solo ves contenidos pacíficos. No, no es eso, porque ahí se nos cuela el ego. No es para vanagloria del ego, es para reconocimiento de la fuerza de tu espíritu. Es para entender que tú como espíritu, tú como ser en Cristo, tú como ser en Dios, puedes más que cualquier cosita del mundo. Y yo entendí que la sensación de incapacidad a dejar ciertos alimentos, a dejar, eh, por decir, de fumar marihuana, a dejar una relación, el trabajo en sí, la invitación en sí, el aprendizaje en sí, era que conociera mi voluntad. Ahora, quiero decir algo. La voluntad la conocí desde el amor. No fue algo que sucedió abruptamente. De hecho, somos nosotros los que a veces queremos abruptamente superar cosas. Y por eso les dije en el principio que el ingrediente más importante en la receta de la evolución de la conciencia es el amor, porque está bien que ya me di cuenta que tengo que trascender algo, pero eso me puede llevar a tomar un tiempo, me puede llevar minutos, horas, días, semanas, meses, años. Y entonces no se trata de que dejes o no dejes esto, sino desde qué actitud estás viviendo el suceso. ¿Desde qué actitud estás viviendo el atender tus síntomas físicos? ¿Desde qué actitud estás viviendo el duelo de que se haya muerto un familiar, de que se haya muerto un amigo, un hermano, un primo, tu perro, tu gato, un pájaro, lo que sea? ¿Desde qué actitud? Quiero leerles una partecita de la Vía del Corazón que me pareció hermosa y es sobre la disciplina. Entonces dice, ¿cuál es la interacción que existe entre soltar gradualmente nuestros fuertes apegos, hábitos, compulsiones, adicciones, para poderlos ir cediendo con amabilidad y comprensión y usar la disciplina y el autocontrol para acabar con esos apegos? ¿Cuál es la interacción que existe entre soltar gradualmente nuestros fuertes apegos, hábitos, compulsiones, adicciones, para poder ir, para poder irlos cediendo con amabilidad y comprensión? O sea, con amor, con paz, y usar la disciplina y el autocontrol para acabar con esos apegos. Y Jesús nos dice, la disciplina no es una rigidez o una resistencia contra algo, que es lo que normalmente entendemos, ¿no? La disciplina auténtica es meramente un producto, por así decirlo,
de la mente. La disciplina auténtica solo requiere que pongas tu atención justamente en lo que es verdad en cualquier momento dado de tu experiencia sin juicio. La disciplina es la vigilancia del discernimiento y la decisión de ser la presencia del amor y la decisión de ser la presencia del amor. Esta respuesta parece ser simple, breve y parece estar muy ceñida al tema, pero si quieres contemplarla, incluso hasta el punto de sentarte en meditación y escribirla lentamente, de tal modo que veas las letras de las palabras aparecer lentamente en tu hoja blanca de papel, entonces al darte permiso para ser paciente, sin prisas, te será revelado cada vez más. Y no obstante, la esencia ya ha sido ciertamente dada. Disfruta de la disciplina de contemplar la respuesta. Esto nos pone en una posición muy interesante que nos puede cambiar toda la definición que podemos llegar a tener de la palabra disciplina, o al menos para mí fue así. Yo pensaba que yo tenía que sobreexigirme para hacer todo lo que quería hacer en la vida. Aprender a cocinarme, aprender a hacer ejercicio físico, aprender a tener como un proyecto y ponerle toda mi atención y mi dedicación, cosechar relaciones más satisfactorias, más sanas, más amorosas, administrar mis recursos, mi economía. Yo pensaba que todo eso yo lo tenía que hacer desde el sufrimiento. Y en mi experiencia no fue así. Por el contrario, cuando les dije que caí en este nihilismo, de todas formas fue muy positivo. Yo lo aproveché mucho porque me ayudó como a vivir un desapego. Wow, o sea, un desapego que yo jamás hubiera imaginado, un desapego a todas las cosas que yo en el pasado valoré con todo mi ser, o sea, era como que yo pensaba que era de vida o muerte verse bonita y era de vida o muerte tener mucho dinero y era de vida o muerte, o sea, era cuando, es que el tema es que cuando tú piensas que ciertas concepciones que tienes de la realidad, ciertas cosas que hay que lograr, cuando tú las vives desde, es de vida o muerte, es de vida o muerte, no es de vida o muerte nada. Ni siquiera el cuerpo es de vida o muerte porque el cuerpo va a morir y está bien. Entonces, ¿qué me hacía falta en todo esto de estar aprendiendo a ser humana? Pero ser humana desde el reconocimiento del Cristo en mí, desde el amor en mí, desde la paz en mí, desde yo unida a Dios, Dios unida a mí, que tenía que dejar de atacarme y de juzgarme y de estar en guerra conmigo misma. Y cuando estuve en un tiempo de mi vida fumando mucha marihuana, lo primero que tuve que hacer fue dejar de juzgarme, dejar, porque tuvieron que salir a la conciencia todos los pensamientos que yo tenía sobre cercanos a mí, ligados a qué es una persona que fuma marihuana. Y todos esos juicios los tuve que ver. El vago, el de la esquina que no hace nada, el que no sirve, el que no fructifera, no sé si se dice bueno, el que no prospera, el que no le pelecha la vida. Yo tuve que ver un montón de pensamientos que tal vez si no hubiera sido por eso no los hubiera visto, no lo sé, pero bueno, mi caso fue así. Siempre hay que ver son los pensamientos que hay detrás de las cosas que yo hago. Entonces yo aprovechaba cuando fumaba para ver mi mente, para ver el odio que me tenía. Pero esto es un trabajo que uno tiene que hacer en serio, en serio, en serio. Esto no es a medias. No digo que todo el mundo se tiene que leer un curso de milagros porque ya me di cuenta de que no es así. Pero muchas personas lo sienten en su ser porque finalmente un curso de milagros y pensando especialmente en los 365 ejercicios que tiene, aunque yo debo reconocer que yo no los terminé todos, yo creo que llegué por ahí hasta el ejercicio 200, 220, no sé, algo así, porque es que llega un punto donde ya es como que literalmente es lo mismo. Y un día entendí que un curso de milagros, por eso se llama un curso de milagros, es uno, es un momento.
es un instante, es ahora. Y si yo ahora entiendo que lo único que me está pidiendo la vida es que conecte con la paz del ahora, con la paz de que lo que viví en el pasado ya pasó, por lo tanto es ilusión, de que el futuro no lo sé, no lo conozco, de que no tengo que estar pensando ni proyectando mi futuro a 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. No, no significa esto, que acá nos perdemos mucho, que no juegues a hacer un plan. Juega a hacer planes, juega, mira la palabra, juega a hacer planes, pero no sufras tus planes, no sufras la proyección de tus planes, que esa es la gran diferencia. Esa es la gran pequeña diferencia, que sufrimos la vida. Entonces, cuando yo caí en el desapego de un montón de cosas de la realidad, incluso había momentos donde yo no quería ni comer. Fue fantástico, yo lo aproveché mucho. Y si tú estás viviendo una fase así, disfruta y sácale el jugo. Todo tiene jugo para extraer, todo. Eso me permitió volver a la vida desde otra conciencia. Ahora disfruto hacer ejercicio, pero es desde otra conciencia, desde otro lugar, desde otro propósito, desde otro sentido. Ahora disfruto comer ciertos alimentos que sé que le hacen mejor a mi cuerpo, pero desde otra conciencia, desde otro sentido. Ya no es para chicanearle a mis amigas, a mis amigos, mi dieta, o mi estilo de vida, o mi cuerpo, porque eso es lo que el ego quiere. El ego en nosotros, el deseo de ser especiales, siempre nos va a estar diciendo. Lo mismo puede ser utilizado para dos propósitos opuestos, para el ego o para el amor. Cuando escucho al ego, entro en un estado de separación porque yo quiero ser la mejor, yo quiero ser el mejor, yo quiero destacar, yo quiero que ustedes se sientan mal porque me ven a mí y me ven a mí triunfando. Eso es lo que nos dice el ego. Y a todos nos ha pasado y todos hemos caído y todos volveremos a caer probablemente. Pero al menos ya sabemos, o sea, ya lo vas a detectar. Estoy escuchando al ego, porque esto no me da paz, porque esto no me hace sentir unido y unida a mis hermanos. Porque el ego es el que nos pone en esta carrera de más y más y más y más y más y más y la zanahoria aquí adelante y nunca llegues, nunca llegues. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a observar en nosotros mismos desde el amor. Yo todavía lo observo, yo estoy en la clase todavía, yo lo estoy observando, estoy en práctica todavía. ¿Tendré piojos? Entonces, volviendo a lo que hablábamos al principio y uniéndolo a lo de la disciplina, que también me pareció fascinante, es que la disciplina es un producto de la mente, ¿cierto? Hagan de cuenta que es un fruto de la mente, pero yo, si es el fruto de la mente, ¿qué tendré que sembrar allí para que la mente me dé disciplina? Contrario a todas las técnicas y métodos que puedas ver por ahí. De dale, tú puedes, y como es como que yo puedo estar contigo y estamos haciendo ejercicio y jugando, yo te digo, dale, dale, tú puedes, pero se siente distinto a, es que si no lo haces te vas a morir. Porque se siente. Sabemos cuándo estamos viviendo la vida desde ahí. Uy, discúlpenme la comezón, pero a veces me da comezoncito en el cuero cabelludo. Eh, es que cambié de champú, no lo sé. En fin, estoy acá respirando, que me da bastante comezón. Eh, por ejemplo, eso es algo que me ha pasado a lo largo de mi vida. No es que me dé siempre, no me da siempre y de hecho no le pongo mucha atención. Es como que no le pongo casi la atención ahí y después se va. Entonces, como que a cada uno de mis experiencias ligadas a todas las áreas de mi vida las he ido aprendiendo a ver con amor. Por ejemplo, las uñas también me las comí por muchos años y duré un montón de años sin comérmelas. Bueno, tampoco un montón. Digamos que a mí me pasa que duro como un año sin comérmelas y luego pasa algo y me las como. Entonces ya no me juzgo, pero sí me fui dando cuenta de que también es cierto que hay hábitos que sí vienen porque en el pasado pensamos sin amor hacia nosotros mismos. Entonces se convirtió en la expresión de un hábito
que no era tan amoroso con nosotros en su momento, aún así entramos ahí, ya vivimos desde ahí, entonces ya estando en el hábito, para salir del hábito, primero debo abrazarlo con amor. Algunos dirán, es que si lo abrazo, si lo acepto, me voy a quedar ahí. No, esa es tu mente egoica. El ego te engaña. El ego siempre nos dice que si aceptamos algo, que si abrazamos algo, se va a quedar ahí. Y es completamente al revés. Funciona totalmente al revés. Pero esto no es para creer, esto es para comprobarlo. Tienes que comprobarlo. Y en mi experiencia, cada vez que abrazo partes de mí, cada vez que abrazo la envidia, cada vez que abrazo las ganas de competir, cada vez que abrazo las ganas de destacar, cada vez que abrazo el odio, la rabia, la víctima interior, cada vez que abrazo esas partes que yo les digo, ven, tienes lugar aquí, ven, puedes estar, ven, ven, ven. La compulsión, ven, puedes estar acá. Entonces, es como que, imagínate el mar. Y cada aspecto este que estoy diciendo, que acabé de decir, es como si fueran unas gotas que se funden en el mar. Las tienes que fundir en el mar del amor. Tienes que fundir tus pensamientos que no son amorosos en el mar del amor. Entonces, si la disciplina auténtica solo requiere que pongas atención justamente en lo que es verdad en cualquier momento dado de tu experiencia, ¿qué es verdad cuando yo estoy ante un vicio, ante una adicción? Solo el amor es verdad. Entonces no me sirve estar fumando y "Ay, yo soy la cagada, yo no sirvo para nada, otra vez caí, qué mal lo hago". No, eso no es verdad en ese momento, esa no es la verdad. La verdad es que tú eres una santa y un santo hijo de Dios y que aunque este cuerpo esté fumando, Dios no te ha dejado de querer. Entonces es en los momentos que estés teniendo aquellos hábitos, aquellos vicios autodestructivos, cuando los estés experimentando, ahí acuérdate del amor. Yo recuerdo una vez en una discoteca y estaban dando a probar marihuana en bong. En bong, que es como unos frascos de vidrio para quien no sepa. Y bueno, cuando tú fumas ahí, el humo es muy pesado, o sea, la concentración del cannabis ahí es súper pesado. Y les voy a contar esta historia ya para cerrar este video. Entonces, bueno, yo probé un solo bongazo. Pues muchachos, empezó el mega mal viaje. Yo estaba en una silla así y estaba al lado de una compañera que la conocí ese día. Nos hicimos súper amigas y las dos estábamos así. Y de la nada fue pasando el momento hasta que yo ya sentí que yo no era capaz de pararme de la silla. Y yo ya estaba así, atrapada. Y yo empecé a sentir que me enterraba ahí, o sea, yo ya era parte de ahí y yo sentía que yo ya nunca iba a salir de ahí y que yo me iba a quedar toda la vida ahí. Entonces, yo saliendo mucho de fiesta, yo me acordaba de los pensamientos que aprendía en el curso de milagros. Y uno de esos pensamientos es que Dios va conmigo a donde quiera que yo voy. Dios va contigo a donde quiera que tú vas. Y, y fue muy loco porque, ¿qué empieza a pensar la mente en una situación de estas? ¿Me voy a morir? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué? No, esos pensamientos no te sirven en los momentos de drama. Te vuelven más dramático el asunto. Y ahí es donde está el poder de la mente. Acuérdate siempre de esto, o cuando estés ante un accidente, o cuando estés ante cualquier situación. Pero para no salirme de la historia, porque yo también practiqué estos pensamientos una vez que a mi perrito lo pisó un carro. Entonces, lo interesante de, por ejemplo, los pensamientos de un curso de milagros, los pensamientos que nos regalan ahí, pensamientos de la mente sana, de la mente recta, de la mente correctiva, de la mente que piensa con Dios, que está en nosotros, es que lo puedes invocar precisamente en esos momentos de mayor turbulencia y, mejor dicho, los tienes que usar para que compruebes los milagros que suceden. Entonces yo sabía que si me iba por los pensamientos bajos de miedo, me iba a ir peor. Entonces yo empecé a poner mi mente en blanco y yo solamente me quedé pensando, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios está en todo lo que veo. Y mi amiga, en cambio, estaba palideciendo, ella ya estaba desesperada, ella sí empezó como, no puedo porque hice esto. Entonces yo le trataba como de tranquilizar y yo, no, ven, pero no pienses esas cosas y no pude, o sea, ella se dejó llevar por su mente y al final le dio un babiado, se desmayó así delante de toda la gente y yo no me podía parar, porque fue que ella como que logró pararse y se desmaya. Yo no podía mover el cuerpo. Y yo solo miraba desde acá. Parecía una película literalmente. Y yo empecé a ver a todo el mundo
éramos como robots, o sea, yo veía que esto era una ilusión, esto era una fantasía, lo logré ver, lo lograba ver, pero yo seguía firme en mi pensamiento. A pesar de la escena que yo estaba viendo, yo seguía pensando por todos, por ella, todos somos hijos de Dios, todos estamos unidos en el amor de Dios. Y yo seguía pensando eso, seguía pensando eso. Cuando de la nada alguien viene y me dice, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y yo no podía hablar, no podía, o sea, yo estaba, creo que como que medio podía hacer. Y bueno, fue pasando el rato. Yo creo que estuve así alrededor de 2 horas, no lo sé, porque incluso hubo un momento donde yo sentía que estaba en un loop. Y yo sé que aquellos que hayan probado sustancias entenderán, se estaba repitiendo todo. O sea, hubo un momento que se repitió la escena, se repitió la escena, se repitió la escena, se repitió la escena, todo era igual. O sea, fue y ha sido de las sensaciones más impresionantes porque las tuve en otros momentos. Pero el caso es que yo seguía firme en mi pensamiento. Dios está en todo lo que veo. O sea, yo ya había metido la pata. Y si pensamos ahora, es como que, pues sí, es que hay cosas que definitivamente uno se somete a ellas por ignorancia. Sí, o sea, porque pues yo no quiero caer aquí en prohibicionismos, porque yo sé que los destinos que tenemos que vivir los vamos a tener que vivir y quien tenga que probar sustancias las va a tener que probar porque solo así se aprende, porque la realidad está diseñada así, porque o sea, la creación, nosotros como la creación tenemos que vivirlo todo. Todas las expresiones y manifestaciones de la realidad las vamos a vivir para saber qué es la creación. Entonces soy muy consciente de que la experiencia de uso de sustancias es correspondiente en algún momento de una de tus muchas vidas como humano. Pero al mismo tiempo ya había una parte en mí que ya me decía como que tú ya no necesitas esto, ¿cierto? O sea, yo ya sabía que había algo en mí que me estaba diciendo tú no necesitas esto, pero ya había metido la pata, ya estaba con la pata metida. Entonces ahí, en ese momento, en esa escena, vemos que debía mirar con amabilidad y comprensión ese instante. Estando en el momento presente, necesitaba verlo con amabilidad y comprensión. Y el tema del autocontrol y la disciplina ahí no tenía cabida. Pude ser disciplinada con la verdad. Puse atención en lo que era verdad en ese momento, sin juzgarme por lo que estaba haciendo, sin juzgar a los que veía a mi alrededor. Porque cuando yo empecé a salirme de la fiesta como tal, de la vida nocturna, yo no digo con esto, chicos, que yo no voy a volver a salir a una fiesta si algún día me llegaran a invitar y de verdad quisiera ir de corazón. Yo sé que si algún día se llegara a dar, porque todo induce a que vaya, yo voy, pero en realidad algo empezó a morir en mí, pero eso empezó a morir en mí, repito, de una manera amable y con comprensión. Entonces yo las últimas fiestas que salí, en serio, yo solo me llevaba pensamientos del curso de milagros y la pasaba súper bien. Y no me pasó nunca nada en realidad. Y es eso, o sea, como que bendije todas esas escenas, todos esos lugares a los que fui. Iba a las discotecas más oscuras, a lo que fuera, y yo estaba pensando, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos somos los santos hijos de Dios, porque normalmente sobre las fiestas, dependiendo de la mentalidad de la persona, te llenan de miedo. Tus padres, algunas personas que tienen su mente muy ortodoxa, muy cerrada, muy cuadriculada, es como que te están metiendo temor y temor y temor y ten miedo y las noticias. Y yo hace muchos años dejé de ver noticias. Solo a veces las veía cuando salía a algún lugar y tenían un televisor y veía para ver qué sentía. Y veía como, "Mm, vale, neutro, eso es neutro, neutro, todo es neutro, 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 neutro". Pero volviendo a la historia, para cerrarles, eh, ya estando en ese estado, seguía yo, Dios está en todo lo que veo. O sea, yo no estaba pensando en más nada estaba pensando yo. Y fíjense que ese efecto de ese bonzazo en el pasado me hubiera podido durar un día entero, 8 horas al menos. Pero esto yo me di cuenta fue después, o sea, no fue esa mi intención, no fue que yo empecé a pensar en Dios está en todo lo que veo para salir de ese estado, en ningún momento ni siquiera lo hice para eso, yo solamente me quería sentir protegida en ese momento, que yo no sabía qué iba a pasar. Y yo decía, Dios está en todo lo que veo y empezó a venir más gente. ¿Quieres agua? ¿Necesitas agua? Ven, toma agua, porque seguro que la boca ya se me veía como reseca, como que no podía gesticular y empecé a tomar agua y yo decía, no lo puedo creer, hasta me ayudaron y yo decía, no puedo creer esto.
Pero ahí donde yo me hubiera llenado de pánico, ahí donde yo hubiera empezado a alimentar pensamientos horribles, me van a hacer algo, me van a violar, me van a matar. Incluso yo tenía el bolso por allá en un lugar. ¿Qué tal que yo hubiera empezado a pensar, me van a robar el bolso? No, 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 no. Yo le dije con la espada, le dije no a los pensamientos de miedo, no a los pensamientos de miedo. Y me mantuve firme en Dios está conmigo en todo lo que veo. Y al final yo empecé a salir de ese estado, ya les digo, creería yo en 2 horas, y yo me paro después en algún momento normal. Me voy para mi casa y obviamente sí me sirvió para reflexionar. O sea, como les compartí en los videos de mi experiencia con el cannabis, primera parte, segunda parte, probablemente haya un tiempo en el que siga hablando de estas historias hasta que finalmente ya las suelte, porque las uso como pedagogía y para que quede aquí como una biblioteca para quien venga después a ver sobre estos temas, pero ya eventualmente esto va a ir desapareciendo de mi vida, yo lo sé, o sea, uno lo siente, uno sabe que hay cosas que ya las vives, las comprendes, las aceptas, las amas y las sueltas. Yo siento que ya estoy como en la fase de ir amando y soltando, más soltando, porque primero lo que hice fue amar, amar para comprender, o hay que comprender para amar. Entonces, esto que les cuento lo pueden extrapolar a cualquier escena que parece ser dramática en el momento, que parece que los está llevando al borde del abismo. Ahí es donde nos tenemos que acordar de que somos uno con Dios y de que Dios nunca nos desampara y de que nunca estamos viviendo nada que no tengamos que vivir. Y pero que también a veces vivimos escenas por tercos. Porque otra cosa que yo sí reconozco es que a mí sí me daban señales en algún momento de mi vida de que ya no saliera más a estos lugares, con estos amigos, y no porque ellos fueran malos. No, no es eso. La realidad son como munditos que uno vive, como los munditos de los videojuegos. Entonces hay munditos de los que ya te tienes que pasar, salir, trascender. Y hubo señales ese día incluso de que no saliera. Aún así, yo salí. Entonces uno llega a un punto donde también asume las decisiones de su libre albedrío. Obviamente hay leyes, gracias a Dios, porque donde todo lo que pensáramos se hiciera realidad, ustedes saben lo desordenadas que son nuestras mentes, se han dado cuenta que no todo lo malo que pensamos se hace, pero hay otras cosas que sí terminan pasando. Y esas otras cosas que terminan pasando, que son las despendejadoras, los rayos despendejadores, como dice Fernando Malcolm, como decía, eh, son los que nos hacen reflexionar y decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, sin importar qué estés haciendo con tu vida en este momento, ámate primero ahí e invoca los pensamientos de Dios, invoca los pensamientos del amor, invoca al cielo, a lo divino, a la paz. Recuérdate que eres valioso y valiosa sin importar lo que estés viviendo. Recuerda que tú eres espíritu, conciencia, y esa parte de ti no está contaminada por lo que la personalidad y el cuerpo hacen temporalmente. Gracias a Dios, lo que somos no se ve afectado por la ilusión que vivimos aquí. Gracias a Dios. Entonces recuerda quién eres, indaga en quién eres. Porque claro, si piensas que eres cuerpo solamente, carnita, claro, estás perdido, estamos perdidos. Así que nada, esto fue todo por hoy en este viernes. Eh, es un placer extender ideas y pensamientos que nos hagan sentir más amor, más unidos, con más paz. Y recuerda extrapolar los ejemplos que te traigo a tus situaciones y verás que cambian de forma, pero todo es lo mismo. Al final todo es lo mismo.